se reabrió la inscripción para la carrera hasta este viernes, porque hay varios compañeros de ustedes, especialmente del CEN 11, que se comunicaron, y también algunos de la UTN, diciendo que no habían podido por cuestiones de acceso a Internet o que no les rebotaban los mensajes o no podían comunicarse, así que abrimos, les aviso por las dudas, si alguno quedó sin poder inscribirse, que la inscripción se vuelve a abrir de hoy hasta el viernes 18. Así que cualquier compañero de ustedes o colega que esté interesado y haya quedado sin esa posibilidad, que lo vuelva a hacer, ya va a ser la última vez, porque ya estamos comenzando con el año lectivo. Así que bueno, era el aviso ese, porque algunos habían consultado y que lo tengan en cuenta. El ingreso es el mismo de siempre. Yo sugiero que los que ya lo hicieron y ya pasaron por la experiencia y alguna dificultad a veces, los ayuden a los demás compañeros a que puedan formalizar su inscripción. Respecto a un comentario que recibí de uno de las estudiantes con respecto a las conexiones y bloqueos y cambios de contraseña, etcétera, etcétera, bueno, ya pasamos la información a soporte técnico de la universidad y estaban trabajando en eso. Esperemos que a la brevedad esas cuestiones se puedan ir resolviendo. Y a todos, en general, un poquito de paciencia, porque estamos abriendo, no es que es una carrera nueva y la universidad no tiene experiencia, pero sí estamos abriendo un grupo nuevo con muchos alumnos, porque hoy tenemos una matrícula que supera los 110 inscriptos, y necesitamos que tengan un poquito de paciencia para ir acomodándonos, ingresando, que el sistema vaya funcionando bien, etcétera, etcétera. Paciencia no quiere decir que se tengan que aguantar todas las cosas que estén mal, simplemente que vayan probando hasta que podamos entrar todo en sintonía como en el resto de la universidad. Solo esa pequeña intervención antes de comenzar. Yo no sé si, Daniel, ya estamos como para arrancar. Vos lo coordinás desde ahí. Bueno, como no, buenas tardes a todos. Veo que estaban tan ansiosos como nosotros, porque eran las 6 menos cuarto y ya había algunos que estaban en el horario. Mientras seguramente se sigue conectando algún otro colega del equipo del IDEI. Acá la vemos a Claudia, que ya está conectada, está Edwin. Lo primero, Gabriel, que quería decir es que este es un espacio que nos cedió el profesor Edwin Pacheco. Ustedes saben que después que termine esta presentación y esta bienvenida que desde el IDEI el director entendió que teníamos que darles, y está bien que sea así. Después van a tener un taller sobre resolución de problemas matemáticos, de esos problemas que a veces se presentan en la administración pública, porque como les dijimos en la presentación que hizo el rector hace unos días, confiamos en que van a saber aprovechar este taller porque les va a ser muy útil para seguir la carrera. Entonces, agradecerle a Edwin que después de haber armado su espacio nos dio esta primera media horita para presentarles a ustedes y darles la bienvenida. Respecto de lo que dice Gabriel, agrego que hoy en el portal, en la plataforma Moodle, estuve viendo que hay alrededor de 70 y pico de alumnos y alumnas que están matriculados. Ustedes saben, yo también lo voy aprendiendo, porque además de ser grupo de riesgo, los mayores de 60 somos bastante analfabetos en términos informáticos. Hay muchas maneras de matricularse. Yo lo que les propongo es lo más sencillo y lo que hicieron los 70 y pico que están ya con matriculados en Moodle. Anótense, matriculen, usemos por ahora ese método que es el más fácil. Yo podría por ahí darles una consigo. Y realmente tomaron la decisión, se matricularon. Entonces, cuando yo me meto en la plataforma, voy a ir activando a cada uno de manera muy rápida. Por lo tanto, no se preocupen por eso. Respecto a lo que dice Gabriel, además,
les comento que para cumplir con el ciclo lectivo, con el calendario universitario, nosotros vamos a empezar mañana, vamos a presentar la materia, no van a perder esta primera clase aquellos 10 alumnos o alumnas que se anoten hasta el viernes, pero me parece que puede ser bueno tener un primer encuentro con lo que la materia propone, y en la próxima veremos a charlar las cosas que por hayan quedado perdidas. Yo lo que les propongo entonces es, Gabriel, ¿cuál es tu idea? Antes de presentar la materia, estos eran algunos avisitos parroquiales, esperar a ver si alguno quiere empezar a hablar lo que quiere hablar, y en todo caso, cuando me vuelva a tocar a mí, 2 o 3 cositas que tienen que ver con presentar un poquito la idea de la carta. Daniel, ahí se estaba cortando un poco, yo no sé si se corta lo mío también, pero bueno, ya sabemos que en la ciudad, no en nuestra ciudad, sino en la ciudad de Ushuaia, Río Grande y Tolwyn, porque en este grupo inicialmente tenemos estudiantes de las 3 localidades, los sistemas de conexión son diferentes, inclusive dentro de las más localidades, los que tienen banda ancha y los que no la tienen, los que tienen fibra óptica y los que no la tienen. Entonces, por eso les decía, un poquito de paciencia en general, y vamos tratando, si se corta mucho, obviamente pedimos que se repita, pero si no, lo vamos siguiendo con tranquilidad. Yo voy a tomar la palabra inicialmente y se la vamos a ir pasando a los demás. En la presentación de la semana pasada hubo un grupo de ustedes que estuvieron presentes, pero eran menos de la mitad de los que están formalmente inscritos en el curso. Hoy ya son bastantes más. No voy a repetir todo lo que hablamos en ese momento, pero sí tenía interés en que tengan claro que esta carrera forma parte de la oferta académica del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, IDEI. Ese es el instituto, digamos, en el que ustedes están ingresando como estudiantes en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y como el resto de los institutos, que son 4 en total, supongo que conocerán todos la estructura de la universidad, con distintas carreras, en nuestro instituto hay autoridades de la dirección del instituto. El instituto se conforma con un director, que es quien les habla, y después hay un coordinador académico, un coordinador de investigación y extensión, y un coordinador de sede en Río Grande. Digamos, esas serían las 3 autoridades de la dirección del instituto en la provincia. Después hay un coordinador, digamos, académico por carrera, que en este caso es Daniel Déramo, que lo tienen acá, recién estuvo hablando, y así en cada una de las carreras que tiene la universidad hay un coordinador. En este caso, Daniel, como la carrera recién empezamos, bueno, va a trabajar con colaboración de los demás, pero si no, en cada sede, nuestro instituto tiene un coordinador, o sea, hay un coordinador de cada carrera en cada sede. Entonces, lo que yo quería era que conozcan las caras, por lo menos inicialmente, de quiénes son los referentes del instituto en el que ustedes están ingresando como estudiantes, los escuchen un momento muy breve y sepan a quién acudir de acuerdo a lo que vaya surgiendo, las necesidades o los planteos que ustedes tengan. Recuerden que no solo son estudiantes de las 2 asignaturas que vamos a empezar, sino que son estudiantes de una carrera y deben tener, como todos los estudiantes, inquietudes de muchas características, de muchas cuestiones, y bueno, y tal vez sea importante que las puedan canalizar, o por lo menos sepan a quién dirigirse en cada caso, y en especial, les digo, porque muchos han sido alumnos míos en otros espacios, que no recaigan todas las consultas en la dirección, porque realmente tenemos demasiadas actividades. No quiere decir que no se puedan comunicar, pero tenemos un montón de gente trabajando, y es importante que sepan, porque en cada tema el especialista de ese tema, el que está a cargo, es el que lo maneja mejor y les puede dar la mejor información y más precisa. Tenemos como coordinador académico del instituto al magíster Francisco Huertas. Tenemos como coordinador de investigación, extensión y vinculación al doctor Rodrigo Cataishi, y como coordinadora de la sede Río Grande del IDEI a la contadora pública Claudia Class.
que ya van a aparecer, ya los van a ver en un momento más. Después hay un equipo de administrativos, eso también tienen que tener claro, los administrativos de cada instituto son de ese instituto y no son de toda la universidad. Nosotros tenemos una administrativa en Río Grande y tenemos 6 administrativos en Ushuaia. Digamos, en Ushuaia porque está la dirección y se concentra todo, pero tenemos gente en cada una de las sedes. Bueno, la idea no era profundizar demasiado más, simplemente que tengan una idea de cómo es la estructura. Y no sé si ya están conectados a Claudia Class, la vi hace un rato, que es la delegada del IDEI, o la coordinadora en la sede Río Grande. Claudia, si estás ahí, que te conozcan y te comentes algo. Hola, buenas tardes, gracias Gabriel. Antes que nada, darles la bienvenida. Como dijo Gabriel, soy la coordinadora de la sede Río Grande, del instituto al que pertenece la carrera que ustedes han elegido. Quiero felicitarlos por tomar esta decisión, no es una decisión menor. Ingresar a una universidad, sobre todo una universidad nacional, una universidad pública, que ustedes van a tener que defender y devolverle a esta universidad lo que la universidad les está brindando, llegando hasta el final de la carrera. Creo que esta decisión que tomaron hoy de ingresar implica un compromiso que es llegar hasta el final. Va a haber momentos donde van a sentir ganas de abandonar, va a haber momentos de mayor debilidad, otros de euforia y donde van a estar contentos porque todo funciona muy bien, pero sepan que todos vamos a estar acá para ayudarlos, para acompañarlos, para tratar de hacer de este proceso un proceso positivo y con grandes logros para todos. La universidad claramente nos cambia la vida a todos, no importa el lugar que ocupemos, como docentes, como estudiantes, pero nos cambia la vida porque entendemos que todo lo que nos da la universidad vuelve a la comunidad, y entonces cuando uno entiende estas cuestiones, todo cambia. También sepan que, bueno, eligieron continuar sus estudios con la licenciatura en administración, y si pensamos en que es administración pública y que justamente administrar tiene que ver con organización, con control, y cuando hablamos de estos términos pensado en lo público, justamente tiene que ser a través del conocimiento. Creo que no hay dudas que hay que seguir formándose, sobre todo si uno tiene esta vocación hacia lo público. A través de la formación ustedes demuestran ser más responsables y van a poder ejercer, si les toca, en lo público de la manera correcta. Como les decía recién, les quería dar la bienvenida y sepan que, bueno, acá yo estoy en Río Grande, pero estoy para colaborar en todo lo que necesiten. Me pueden escribir por mail, los mails están todos publicados en la página de la universidad, nos pueden contactar, preguntarnos cualquier inconveniente, estamos para tratar de solucionarlo, y bueno, lo que no se pueda solucionar, buscaremos que no sea un problema entonces. Nada más que eso, cortito, bienvenidos, y esperamos pronto poder dar muchos diplomas de esta licenciatura. Felicitaciones por la decisión. No sé quién quiere seguir, Daniel, si seguís vos o si anda Rodri por ahí. Rodrigo se estaba conectando, no sé si te conectaste, Rodrigo, ya. ¿Se estaba conectando? Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rodri, me apago yo. Gracias. Disculpen, no tengo camarita hoy, pero bueno, nada, simplemente darles la bienvenida en nombre de todo el equipo. Ha tenido mucho trabajo el impulso de este espacio, de esta nueva carrera dentro de la UNTF. Por supuesto, cuenten con nuestro acompañamiento y nuestra participación en todo lo que podamos ayudar. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos de toda esta construcción que estamos haciendo de forma colectiva. Daniel, si querés continuar, o Gabriel. Francisco todavía no pudo comunicarse, así que Daniel... Bueno, gracias, Rodri. No quiero monopolizar la palabra, tengo algunas cositas más para decirles, pero
Ok, perfecto. ¿Me escucharon bien lo que dije antes? Que es importante, sobre todo el tema Moodle. ¿Llegaron a escucharme? Porque la verdad que hay 85 personas en la bien. Se te está cortando, Daniel, bastante. Voy a hablar despacito a ver si por ahí no. Qué macana. ¿Puedo pedirles que apaguen las cámaras a ver si eso mejora un poquito? Porque es importante lo que por ahí quedó en el tintero. Bueno, eso, a ver. ¿Me empiezan a escuchar mejor? Después vuelven a activarlas, no se preocupen. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí no se está cortando tanto. Bueno, es importante retomar este tema porque seguramente quedó perdido ahí en la desconexión. Algunos correos que no contesté porque le di lugar a este encuentro que estamos teniendo ahora, creo que era mucho más fácil. Me manifestaban preocupación porque no podían matricularse en Moodle. Bueno, si bien no es un tema que lo podemos resolver nosotros, sí por lo menos averigüé que hay muchas maneras de matricularse, hay 2 o 3 opciones de matriculación, métodos. En principio les quiero decir que hay 77, 78 ya alumnas matriculados, quiere decir que se pueden matricular. Lo que les sugiero es que hagan lo que seguramente hizo la mayoría de esos 78. Matricúlense ustedes, no hace falta que yo les dé ninguna contraseña, porque cuando yo los vea matriculados, ahí mismo los activo. Esa es una forma rápida. Ustedes entran, gestionan su propia matriculación, haciendo lo que les dice la plataforma, y en cuanto yo los vea a ustedes ahí, en un listado que me aparece, los activo. Así que no se preocupen, van a poder matricularse todos. Si hay algún problema de funcionamiento de la plataforma, ahí sí, como dijo Gabriel, probablemente tengan que darle intervención a soporte, pero ya están trabajando en eso. Otra cosa que les quería decir es que si bien es cierto que se van a anotar probablemente 10 alumnas más, vamos a comenzar mañana para, digamos, respetar el calendario universitario. No va a haber pérdida de contenidos ni mucho menos. La idea es mañana encontrarnos, empezar a charlar un poco más de la carrera, sobre todo algunas cosas de la materia a nivel presentación, pero de ninguna manera los que no estén mañana van a perder lo que se charle, porque vamos a retomar el tema en la próxima clase del viernes. Ustedes saben que además de ser el coordinador de la carrera, me van a ver a mí, lamentablemente para ustedes, los días miércoles y los días viernes de 18 a 20. Creo que era eso lo importante que quería decir. Agradecer de nuevo el espacio que nos cede Edwin Pacheco, que es el profesor del taller que van a tener cuando termine esta presentación. Aprovechenlo, es una iniciativa muy interesante del equipo de Claudia Clas de Río Grande, esto de recuperar algunas destrezas y algunas herramientas que por ahí ustedes pudieron haber olvidado a partir de haberse recibido hace unos años. Aprovechen estos talleres porque les va a favorecer y a facilitar mucho la cursada. Así que por mi parte, bueno, también darles la bienvenida. Estoy tan ansioso como ustedes de que nos encontremos mañana, y está claro que la universidad no solamente ha cumplido un deseo de ustedes de muchos años, porque sabemos con Gabriel, los dos hemos sido docentes de la Tecnicatura de la UTN, alguna que otra vez hemos trabajado también con la gente del CEN. Sabemos que era un deseo muy grande, nos lo hacían saber. Yo cuando estaba en la gestión pública, Gabriel permanentemente desde la universidad me comentaba también que tenía muchos llamados preguntando por esta carrera. Pero además de cumplir el deseo de ustedes, creo que la universidad, como siempre, ha satisfecho una necesidad muy crítica para el territorio, que tiene que ver con esto de profesionalizar y jerarquizar a los gestores públicos. Así que en ese sentido tenemos que saber que podemos llegar a ser muy necesarios para la gestión pública en el territorio, y ustedes han tomado una decisión extraordinaria, que es no conformarse con la tecnicatura, porque saben que además de ser trabajadores del Estado, además de trabajar en las áreas
de gestión pública, ustedes saben que siempre esto enriquece y nos completa mucho más, ¿no? Así que ánimo, suerte y nos volveremos a ver mañana. Gracias. Ahí justo se acaba de conectar nuestro coordinador académico, Francisco Huertas, así que te paso la palabra, Francisco. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Realmente es muy emotivo esto, el poderlos tener como alumnos, el poder continuar su carrera y poder llegar a buen término en un periodo medianamente corto. Como les comentaba el director del instituto, del IDEI, yo soy el coordinador académico del instituto, es quien trabaja mancomunadamente con los coordinadores de carrera de ambas sedes, Ushuaia y Río Grande, y vamos viendo todas aquellas cuestiones que hacen a la parte académica, ¿verdad? Desde, qué sé yo, profesores, temáticas de alumnos, si bien uno no resuelve eso, pero lo deriva al área que corresponde. Bueno, ustedes, ahora yo les voy a poner mi correo electrónico, lo que necesiten a disposición. Hay un grupo de gente que trabaja codo a codo para que todo esto salga bien, y desde ya, bueno, a seguir adelante, y realmente va a ser una experiencia muy buena para ustedes, como también para nosotros, ¿verdad? Lo cual es muy, muy bueno para el territorio, muy bueno para ustedes, muy bueno para sus familias y para la universidad, por supuesto. Desde ya, ahora ya les voy a ir anotando mi correo electrónico aquí, así ya lo tienen, ahí un segundito. Ahí está, ese es mi correo electrónico, cualquier cosa que lleguen a necesitar, se comunican conmigo. Desde ya el contacto directo que van a tener ustedes es con el coordinador de carrera, con Daniel, quien, bueno, después de muchas idas y vueltas, conjuntamente con el director y quien habla, se ha trabajado para que poder llegar a buen puerto con lo que es el ciclo complementario curricular de administración pública. Y bueno, estamos aquí para ayudarlos, para acompañarlos y a disposición para todo aquello que necesiten. Todo lo que sea académico, en realidad se dirigen al coordinador de carrera y él a su vez a mí, pero no hay tanta formalidad, yo no tengo ningún inconveniente. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran hacer, lo hacen directamente. Mi nombre es Francisco Huertas, pero todos me conocen por Pancho, así que es mi nombre de pila, así que todos me llaman Pancho Huertas, así que a lo mejor me llaman por el nombre y no me doy vuelta, pero sí por el apodo. Y bueno, estamos aquí para acompañarlos. Es muy importante, dado que hay en ambas sedes una inscripción realmente significativa, y todo esto hace a que, bueno, apostar al territorio, apostar a la provincia para poder mejorar la calidad de vida, dado que un título universitario mejora la calidad de vida, y bueno, para seguir adelante. Desde ya, si alguno desea hacer alguna pregunta o algo, a disposición, no hay ningún problema, quedo a la espera de lo que deseen consultar. Y nuevamente, bienvenidos a la universidad. Bueno, gracias, Pancho, y bueno, habiendo presentado al equipo, que era el interés para que todos más o menos conozcan las caras de los referentes del instituto, le pasamos directamente, como nos habíamos comprometido, estamos a 29, dijimos 30 minutos, al doctor Edwin Pacheco, que es quien ha trabajado con el coordinador de la carrera, que es Daniel Déramo, para el inicio de estas actividades que ya les mencionó. Es un joven doctor en matemáticas de la Universidad Nacional de Córdoba,
vino del exterior, estuvo trabajando muchos años con nosotros y realmente ha consolidado un espacio, participa en varios proyectos de investigación, ha generado sus propias líneas y tenemos el honor de tenerlo hoy trabajando con nosotros en el inicio de esta actividad. Así que, Edwin, siendo las 18:30, habiendo cumplido con los tiempos que nos habíamos comprometido, te cedemos el curso para que puedas arrancar. Gracias. Buena cursada a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos, todas. ¿Les parece? Ya como vamos a arrancar con el taller de matemáticas, para que no se me vayan a dormir, vamos a parar 2 minutitos, son las 18:29, 18:30. A las 18:32 arrancamos con el taller, ¿vale? Agarren aire, respiren, estiren las piernas y en 2 minutos volvemos. Edwin, ¿me dejas aprovechar antes de retirarme para decirles algo que es importante? Mañana, durante la mañana, van a recibir, así como Edwin se tomó el trabajo de mandarles el link para que nos encontremos aquí, mañana durante la mañana van a recibir de la misma manera el link para encontrarnos a las 18 en lo que sería el primer encuentro de gobierno y política pública, ¿sí? Así que los espero mañana. Después, seguramente, el link les va a llegar a través del Moodle. Mañana lo vamos a hacer por correo electrónico, como hizo Edwin para este encuentro, y después, cuando ya estemos todos reunidos en la plataforma, seguramente ese va a ser el espacio de interacción de acá al final del cuatrimestre. Edwin, muchas gracias por la colaboración, por haber cedido esta media hora. Un abrazo grande y suerte. Un abrazo, Daniel. Gracias. Bueno, ¿les parece si arrancamos? Estoy poniendo la cámara para que me pongan cara a la voz. Bueno, mucho gusto de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas. Es para mí un gusto ser prácticamente el primer docente que los recibe a ustedes. De verdad que es muy satisfactorio para mí, para instituto, para todos, como escucharon de las autoridades de la universidad, el que ustedes estén inscritos y el que tengan las ganas de estudiar aquí en la universidad. Bien, mi nombre es Edwin Pacheco, como les dijo Gabriel, y la idea es que conmigo vamos a tener un taller de matemática, donde la idea de este taller de matemática es que recuperar algunas cositas, no se asusten, la idea no es empezar ya a espantar gente de ninguna manera. La idea es que en estos 4 encuentros que vamos a tener, ahí vi una pregunta por el chat, sí, son 4 encuentros, son 2 esta semana, martes, jueves, y 2 la otra semana, martes y jueves. Los horarios son de 1h30. Hoy vamos a más o menos 1 hora y media. Y el jueves arrancaríamos de 6 a 7:30. Ese sería el horario del jueves. Yo les envío por mail, les voy a enviar, digamos, el enlace para la reunión del jueves, al igual que que les mandé el enlace para la reunión de hoy. Y les iba a pedir el favor también, ya que Daniel habló del Moodle. Nosotros también tenemos un Moodle.
Digamos, cuando yo digo nosotros es porque este taller no es solo de matemáticas, está dentro de un espacio más grande que se llama Iniciación a la Vida Universitaria. Así que les voy a pedir el favor de que se matriculen en ese espacio. El espacio, ustedes cuando entran, les voy a pegar aquí en el chat para el que no sepa o la que no sepa, entran a esta página que es la plataforma Moodle, ahí les pegué en el chat, entran ahí y van a ver, entonces, una vez abran la cuenta, van a ver una lista de cursos, ustedes va a aparecer una ventana que dice IDEI, el IDEI, como les dijo Gabriel, es el instituto en el cual está encuadrada la carrera. Una vez estén ahí, va a aparecer el nombre de la carrera, que es Licenciatura en Administración Pública, hacen clic ahí y les van a aparecer dos cursos que está ofreciendo o que están en la plataforma Moodle. Uno es el curso del profesor Daniel, que es Gobierno y Políticas Públicas, y el otro, que está bajito, dice Curso de Iniciación a la Vida Universitaria. Les voy a pedir el favor de que se matriculen ahí. Al día de hoy yo vi hace un rato y hay 70 inscriptos, así que las personas que aún hagan falta, sí, por favor les pido que se inscriban, porque por ahí les voy a compartir el material. No es mucho el material, pero les voy a compartir ahí el material y algunos libros y toda la información. Me queda más fácil para mí y para ustedes manejarla por ahí. También el curso de iniciación a la vida universitaria tiene otra parte que es un taller de leer y escribir, de lectura y escritura, que lo va a dar la profesora Natalia Cajal. Tengo entendido que arrancaría la otra semana, no estoy seguro, así que cualquier comunicación que haga la profesora Natalia también la va a hacer por ahí, por la plataforma, por ese espacio del aula virtual del Moodle. Por eso es que les digo que les pido el favor de que se unan. Bueno, vamos a arrancar entonces un poquito con matemáticas. La idea es refrescar, por si alguno o alguna hace mucho no vio matemáticas, refrescar algunos conocimientos muy básicos. La idea no es arrancar en un nivel alto, sino algo básico. Y a medida de los encuentros vayan pasando, como ir refrescando esas herramientas que en algún momento van ustedes a utilizar. O sea, en cualquier momento, independientemente de la actividad que hagan, va a aparecer un porcentaje, van a tener que calcular un porcentaje, van a tener que interpretar un gráfico, van a tener que ser capaces de escribir algún problemita en forma matemática. Y bueno, entonces esas herramientas las queremos recuperar. Ese es el objetivo del taller. Bien, sí. Daniel Mariloyola te habla. Sí. Daniel, mira, yo entré a la página y había un libro, no sé si vos lo podés ver ahí. No, pero ese no es no, pero ese no es o sea, está bien que lo tengas, ese material está bueno, pero ese no es el que o sea, entraste a otro Moodle. Ese, digamos, no tenemos ningún libro en el espacio. Pero está bien, no hay ningún problema. Ese libro está bien. Así que, bien, lo tienes ahí. Pero sí, digamos, en el curso que yo, en nuestra plataforma Moodle, hasta ahora lo único que subí fue la información general y subí el primer práctico, digamos, una lista de ejercicios cortita. Bien. Entonces, la idea es, yo voy a darles una presentación, vamos a ir, les voy a ir mostrando algunas cositas de matemática. Si alguien tiene alguna pregunta, me escribe por el chat, con eso yo me doy cuenta y ahí habilita el micrófono. Yo sé que a esta hora de pronto vamos a tener algún problema con el internet, esta es una hora complicada. Yo vivo en Río Grande, así que a mí mi internet me lo patrocina TV Fuego y está andando bastante mal. Así que lo que podemos hacer es, todos ustedes que apaguen la cámara y silencien el micrófono. Esa puede ser una manera para que el internet ande un poco más rápido. Y bueno, cualquier cosa, si no se va entendiendo, si de pronto se entrecorta y quieren que repita alguna parte o algo, me escriben por el chat. O si tienen alguna pregunta, me escriben por el chat y piden la palabra y ahí activan el micrófono. No hay ningún problema. Bien. Entonces vamos a arrancar. Yo, para que quede más suave el internet, voy a desactivar mi cámara y les voy a compartir una presentación. Denme un minutito.
les voy a compartir una presentación. Les voy a pedir el favor, ahí ya se debería ver mi presentación. Les pido el favor que me avisen si alguien que me escriba por el chat si ya se ve algo o no. Ahí ya se ve. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, bien, bueno, entonces esta es nuestra primera clase. Como les dije, la idea van a ser 4 encuentros. Por lo menos los primeros 3, o sea, el de hoy, el del jueves y el del próximo martes, van a ser sobre algunos temas. Todavía no sé si el jueves vamos a hacer una clase o algo tipo más, como algo más dinámico, como tipo un ejercicio o algo así. Pero bueno, vamos a arrancar. Entonces vamos a repasar un poquito. La idea de hoy básicamente va a girar sobre el concepto de porcentaje, sobre qué es un porcentaje, más o menos cómo se calcula, la definición. Aquí en matemáticas, o lo que a mí me interesa, digamos que se lleven la idea, yo sé que muchos han visto y han trabajado o trabajan con estos temas, ¿no? Entonces cuando uno habla de porcentajes es fácil agarrar la calculadora y ya está. Ahora lo que nos interesa en este momento, lo que me interesa a mí, es como romper un poco esa idea y que no se vuelva tan mecánica. La idea es como entender un poquito qué es lo que está detrás. Esa sería como la moraleja de hoy. Si los tenemos, o si se tienen que llevar algún... yo estoy tratando de grabar la clase, así que para la pregunta de Noelia, sí, el material va a quedar guardado. O sea, en principio yo estoy grabando la clase, así que cuando la grabe, voy a subir el enlace al Moodle. Sí, esa sería la pregunta. ¿Esa es lo que preguntabas, Noelia? Bueno, bien, entonces, como les venía diciendo, entonces la idea es que quede, digamos, un poquito, alguna idea más o menos de dónde viene el concepto de porcentaje y qué se puede hacer. Bien, entonces para eso vamos a recordar un poquito de sistemas numéricos. Sistemas numéricos es un nombre serio para cosas que ya ustedes han visto. Y básicamente, digamos, una introducción histórica es, hemos tenido diferentes tipos de números. Y bueno, los primeros, con los que surgió la humanidad, los que primero desarrolló la humanidad, que fueron los números naturales. Esos son los que usamos para contar. Entonces, aquí, bueno, un ejemplo, está el número 1, el 2, el 1000, todo lo que uno use para contar, eso entra dentro de la categoría de números naturales. Aquí hay una discusión porque yo puse el 0, para algunos matemáticos el 0 es un natural, para otros no hace ninguna diferencia, para mí sí, entonces lo considero como el 0 es natural, pero no pasa nada. Esos son los primeros números con los que aprendimos a contar, los que trabajamos en la primaria. Bien. Pero a medida que fuimos progresando la civilización humana, ¿no? Esos números se nos quedaron cortos, básicamente, ¿por qué? Porque uno, digamos, ya se fue como haciendo más sofisticada la sociedad y necesitábamos ya contar o señalar otras operaciones que con estos números no nos alcanzaba. Entonces surgió el concepto de número negativo. Básicamente, ¿por qué apareció el número negativo? Y para describir deudas. Tiene un inicio comercial. En algún momento yo tengo que hacer una diferencia de tener 1000 pesos a favor. En esa época no habían pesos, en la antigüedad, digamos 1000 vacas a favor o que debo 1000 vacas. Entonces había que marcar la diferencia de lo que yo tengo y lo que no tengo. ¿Qué es lo que me marca esa diferencia de forma matemática? Cuando yo tengo algo a favor, vamos a considerar los números positivos. Algo que debo serían los números negativos. Esa sería como el ingreso a la sociedad de los números negativos. Bien. Y no solo ahora lo usamos para escribir deudas, sino si yo tengo una escala de medición, va a haber un punto central que siempre va a ser el 0 y a partir de ahí yo puedo medir tanto para arriba como para abajo. Entonces, fíjense que las temperaturas, por ejemplo, el 0 es el que me marca cierto valor, que es cuando el agua se congela, pero la temperatura puede bajar más. Entonces, se tomó como referencia ese punto de congelación del agua como 0, pero a veces hace más frío, entonces ahí entran los números negativos, ¿no? Hasta aquí nada raro, digamos, esos son los números que aparecen usuales, uno ya los tiene incorporados dentro del lenguaje cotidiano y no hay ningún problema. Bien, estos son algunos ejemplos de números negativos, no vamos a ahondar en eso.
Y ahora surgieron, entonces no nos alcanza con esa, se fue sofisticando la cosa, no nos alcanza ahora con los números negativos ni naturales, porque entró una nueva operación, ya cuando empezó a hacer el comercio, eso sobre todo empezó a surgir en problemas comerciales de la antigüedad, y era la parte de dividir. Anteriormente uno trabajaba con cosas enteras, una vaca, 2 vacas, 3 vacas. Ahora, después, cuando ya empezó a aparecer, por ejemplo, el comercio, se empezó a trabajar ya no con cantidades enteras de algún bien, sino ya empieza uno a trabajar con partes, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, medio galón de leche, entonces ya no es una unidad completa, la estoy dividiendo. Puedo decir 3/4 de la población, 3/4 de los habitantes. No estoy considerando la totalidad de los habitantes, sino la estoy considerando una parte de esa totalidad. ¿Estamos? ¿Y qué pasó? Este tipo de cantidades que uno quiere describir de forma matemática, esa es la idea es manejarla con números, no se puede describir con números enteros. No nos alcanzan los números enteros para describir esto. Entonces entró necesitamos un nuevo sistema de números que fueron los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Las fracciones. Las que todos hemos visto en el secundario y que han torturado la cabeza a más de uno y a más de una. Bien, esas son las fracciones. Fíjense que las fracciones aparecen números tanto positivos como negativos, pero la idea es que ahora nos va a aparecer, el número es compuesto en el sentido de que hay un denominador, que es el número que está abajo, y el numerador, que sería la parte que está arriba. El denominador nos está diciendo en cuántas partes estamos partiendo la unidad, y el numerador, el número de arriba, está diciendo de esas particiones cuántos números o cuántas partecitas voy a tomar, a considerar. Por ejemplo, 2/5, estoy partiendo algo en 5 y de esas 5 partes tomo 2. Bien. Ok. ¿Cuál es lo interesante? Que cada uno de esos sistemas nuevos absorbe al anterior. Aquí hay un cuadrito. Entonces, fíjense, la idea es que los números naturales están metidos dentro de los enteros y los enteros están metidos dentro de los racionales. Así que cada sistema tiene como una ganancia en la cual no solamente me permite describir situaciones nuevas, sino que a su vez va absorbiendo y va conteniendo todos los anteriores. Nosotros, existen obviamente más números, nosotros nos vamos a quedar solamente hasta los racionales, porque es lo que nos interesa, lo que me interesa hoy decirles, contarles, así que hasta aquí nos vamos a quedar con estos números. Bien, entonces vamos a arrancar un poquito con números racionales. ¿Cómo se definen los números racionales? Los números racionales, a pesar de que tienen varias formas, tienen varias facetas o varias formas de entenderse, pero básicamente los números racionales es un cociente, y hablar de cociente es hablar de división. Esa es la idea. Cuando estamos hablando de números racionales, si bien uno los piensa o el nacimiento de los números racionales fue como un intento de ver fracciones, uno matemáticamente también los puede pensar como una división. ¿Una división de quién? De 2 números enteros, básicamente. Entonces, existe una manera de presentarlos, y es esta que está aquí. Un número, para que sea racional, tiene que ser de la forma n sobre m, o sea, una división. N es el numerador, m, el numerito que está abajo, es el denominador. ¿Y cuál es la condición? Básicamente que los 2 números son enteros y que el denominador, el que está abajo, no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0. Si ustedes hacen en la calculadora o en un celular o donde sea, dividen un número por 0, les va a dar error, ¿no? La división por 0 no está definida. Así que cuando uno habla de números racionales o de lo que sea, no puede poner nunca una división por 0. Siempre tiene que ser un número distinto de 0. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Bien. Ok. Vamos a seguir entonces. Bien. Bueno, entonces, las fracciones. Entonces vamos a quedarnos un ratito con las fracciones, con los números racionales. Y fíjense que los números racionales son divisiones, y dentro de los números racionales hay una noción que se llama equivalencia. Bien, ¿qué sería una equivalencia? Yo puedo tener este número
racional es 8 sobre 24. Y este número 8 sobre 24 también lo puedo ver de esta manera. Si yo lo puedo simplificar, ahora me voy a fijar en este otro que es 4 sobre 12. Eso es lo que ustedes vieron siempre en la secundaria o en la primaria, que es simplemente simplificar la fracción, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Si bien estos dos números son distintos, uno es 8 sobre 24, el otro es 4 sobre 12, al final, matemáticamente, me van a representar el mismo número. ¿Por qué? Porque en términos de cantidad, decir, parta algo en 24 partes y tome 8, es lo mismo que decir, parta algo en 12 partes y tome 4. Al final, el resultado es el mismo. Entonces, estas racionales son equivalentes. Esa sería la idea. Y yo puedo seguir simplificando más. Y, bueno, es 1/3. Así que estas tres fracciones, si bien son distintos números, al final me van a representar la misma fracción. ¿Bien? ¿Con cuál se queda uno? Con la que uno necesite. No es, digamos, yo sé que a veces en la primaria uno le decían, o en la secundaria le decían, tiene que simplificar hasta donde más se pueda. La simplificación es una cuestión de comodidad solamente. Pero decir 8 sobre 24 o decir 1/3 es básicamente lo mismo. Como resultado nos va a dar lo mismo. Así que es indiferente con cuál hagan las operaciones. Como fracciones es lo mismo. Así que no hay ningún problema. Bien. Ahora, esa es una de las formas de presentar un número racional, o sea, con fracciones equivalentes. Bien. Otra forma, que también es la que uno hace, porque uno piensa las fracciones como división, entonces es pensarlo como una representación decimal. ¿Qué es una representación decimal? Lo que ustedes entienden por el número decimales, ¿no? Hay una parte entera, viene un punto decimal y después viene cierto número de cifras. Bien, entonces yo también puedo ver un número racional como con esta presentación. Por eso podemos decir que un número tiene dos formas de presentación. Yo puedo ver la fracción 1/2, el número racional 1/2. Estoy pensando en 1/2. Si yo digo 1/2, lo que estoy diciendo es partí algo en 2 y estoy tomando una parte. Y si ustedes hacen esa división, también les va a dar 0,5. Si las hacen en la calculadora o la hacen a mano, no importa, les va a dar 0,5. Este 0,5 es equivalente a la fracción 1/2. Es simplemente la versión decimal de esta fracción. ¿Estamos? Por ejemplo, 8/4. Esta fracción, si ustedes la simplifican o hacen la división, les va a dar un 2. Aquí no es que no haya decimal, simplemente no tiene parte decimal, solamente se queda con el 2. O por ejemplo esta que está aquí, si ustedes hacen 1/3, esta fracción 1/3, si la hacen en la calculadora es 0,33 y el 3 no termina, ¿no? Bien, entonces, esto se acostumbra a escribir, como el 3 nunca termina, se acostumbra a escribir con el 3 y una barrita arriba. Eso quiere decir que esa cantidad de números 3 después del punto decimal es infinita, no termina nunca. ¿Estamos? Bien, entonces los números racionales tienen dos posibilidades cuando uno los ve de forma decimal. Una es, existe una cantidad finita de decimales. Por decir algo, esta fracción 15/4, uno hace la división, es 3.75, ya está. Y la otra forma de ver un número decimal, de ver un número racional, perdón, es que cuando uno hace la división, le va a aparecer una cantidad infinita de decimales. Pero estos decimales, a pesar de que son infinitos, van a aparecer de forma periódica. ¿Qué significa de forma periódica? Se van a repetir. Entonces, por ejemplo, si yo hago 2/3, si ustedes hacen en la calculadora 2/3, les da 0,6666 y el 6 sigue. Siempre va, estos puntos suspensivos quieren decir que el 6 nunca va a terminar en la forma decimal. O lo que es lo mismo, 0,6 y el 6 tiene una barrita para decir que esa es la parte decimal infinita. Se repite el 6. Otro ejemplo, con una fracción un poquito más compleja, lo que está aquí. Si hacen esta fracción, 157 sobre 495, bueno, les va a dar este número, que en este caso aparece, el que se repite es el 17. El 3 solamente aparece una vez en el decimal, y el 17 va a ser la parte que se va a repetir infinitamente de forma periódica. O sea,
Es 17, 17, 17, 17 y no termina. ¿Listo? Esa es la otra idea de ver los números racionales. Lo puedo ver como una fracción o como un número decimal. ¿Cuál es lo que me permite pasar de una a otra? La división. Pensar los números racionales como una división. Bien, importante. Aquí ya empezamos a trabajar con algunas cositas que hay que tener cuidado. Hay una diferencia conceptual entre un número con una cantidad infinita de decimales, o sea, una cantidad periódica, y otro que no. Por ejemplo, si uno hace este número 0,3333, que es el 3 es infinito, periódico, ese número es distinto, un poco más lento, me dice aquí Noemí. Sí, ¿qué parte? ¿Hay alguna pregunta, Noemí? ¿No? Bueno, les voy a pedir el favor, como yo no los veo, y me emociono, y entonces hay una posibilidad grande de que me vaya muy rápido, entonces ustedes me paran el carro. Así que está bien, bien. Ok. Bien. De todas formas, yo la presentación después se las voy a subir y el video de la clase también. Por si de pronto me pasé algo más, sigamos sin alcanzar. Bien. Ok, entonces este número que está aquí, con esta cantidad infinita de decimales, es distinto a aproximar al 0.33, ¿no? Si bien, obviamente, uno en la vida real uno no va a usar, no puede usar infinitos decimales, uno tiene que empezar a aproximar. La idea es que hay que tener cuidado porque matemáticamente son dos números diferentes. Es distinto dejar el 33 solamente a dejar el 3 de forma infinita en la expresión decimal. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué hacer si tenemos un número decimal con muchos decimales? Obviamente, hoy en día, con las calculadoras y con los computadores, ya no está el problema de antes. Anteriormente, cuando uno tenía que hacer las cuentas a mano, tenía que resignar la cantidad de decimales porque si no se hacía una cuenta inmanejable. Ahora no, ahora hay más posibilidades de tomar más decimales. La idea, sobre todo que esto es útil para la parte de porcentajes, es que tenemos que tomar la mayor cantidad de decimales que se pueda y no aproximar en lo posible. ¿Por qué? Porque una mayor cantidad de decimales nos va a minimizar los errores en las cuentas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que ustedes van a comprar un producto, entonces van y lo averiguan cuánto vale este producto y le dicen, ok, el producto vale 9 pesos con 185 centavos. Mucho cuidado aquí, que aquí este punto no es 9.185, este punto es el punto decimal. O sea, estamos diciendo que el producto vale 9 pesos con 185 centavos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a suponer que una unidad de ese producto vale eso. Y supongamos que ustedes van a contratar y quieren contratar o quieren comprar un lote de 1.000.000 de unidades de ese producto, ¿no? Bien, entonces la pregunta pues sería, ¿cuál es el valor que ustedes pagarían por ese lote? Por ese 1.000.000 de unidades, sabiendo que la unidad es esta, ¿no? Que cada unidad vale 9 pesos con 185 centavos. Bueno, pues es una operación sencilla, es simplemente una multiplicación. Si ustedes hacen esa multiplicación, 9, o 9.185, lo multiplican por 1.000.000, les va a dar lo que aparece ahí, ¿no? 9.185.000. Aquí estamos usando todos los tres decimales de ese valor, ¿no? Del valor de costo del producto. No se ve la pantalla. A ver, un momento, se fue la presentación. Bien. Voy a volver a presentar, a ver qué pasó. A ver, avísenme ahí se debería volver a ver, ¿cierto? Está cargando, un momento, está cargando, a ver si se ve. Ahora sí se debería ver. Volvió, ¿cierto? Bien, ok.
Entonces me voy a devolver el ejemplo hasta dónde se vio. Ahí se alcanzó a ver. Bien. Entonces me voy a volver al ejemplo. O sea, a este ejemplo. Ahí se debería. Bien. Ahí en el ejemplo, ahora sí. Entonces, de nuevo, voy a volver aquí. En esta de acá. Bien. Listo. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos haciendo. Estamos haciendo simplemente la multiplicación, 1.000.000 de unidades, cada unidad cuesta 9,185, nos da 9.185.000. Aquí estamos usando toda la parte decimal completa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien dice, no, en realidad yo sé que vale eso, pero no voy a tomar los 3 decimales, solo voy a tomar 1. O sea, voy a decir que cada producto cuesta 9,1, 9 pesos con 1 centavo. ¿Listo? O con 10 centavos, digamos, es lo mismo. Fíjense lo que pasa. A pesar de que uno dice, bueno, son solamente 2 decimales, esto no haría tanta diferencia. Fíjense que si yo hago ahora esa cuenta, o sea, de nuevo, ese 1.000.000 de unidades del producto, pero con este valor ahora aproximado solo a 9,1, que uno diría que es bastante parecido, pero entonces no habría problema en principio de solo quedarme con un decimal. Fíjense que me da solamente 9.100.000. ¿Qué pasó? Comparado con lo que debería uno pagar realmente, hay una diferencia de 85.000 pesos. Hay un faltante de 85.000 pesos. ¿Listo? Y esta diferencia de 85.000 pesos, básicamente, ¿dónde está? ¿Dónde está el error? ¿O qué hizo que causara esto? No tomar toda la expresión completa en la parte decimal. Solo quedarme con una aproximación. Así que esto digamos que se ve muy tonto cuando uno empieza a hacer presupuestos grandes, enormes. Ustedes que trabajan en entidades del Estado saben eso mucho más que yo. Esos errores de aproximación y de redondeo van sumando, ¿no? Van sumando y al final si uno se descuida por tomar las aproximaciones muy burdas y no fijarse en estos decimales, al final se va acumulando una cantidad enorme en este caso de plata que hace falta, ¿no? Y al final el error no lo tuvo nadie, o sea, no fue que la plata no está o que la plata se haya perdido, en realidad el problema fue aproximar mal en el sentido de que no tome todos los decimales que debería tomar. Así que el consejo es, digamos, si en algún momento no redondear los números, no aproximar a un solo decimal. Si tienen que trabajar con un número que tengan más decimales, hay que quedarse con todos los decimales para ganar mayor precisión y que no pasen situaciones como esta de acá. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo hasta acá? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito más. Bien, ahora entonces la idea de ver las fracciones básicamente es porque yo quiero hoy mostrarles, hablar un poquito de porcentajes. Y el porcentaje es una abreviación de una fracción. ¿Cuál es la idea de porcentajes? Un porcentaje es una cantidad proporcional del número 100. O sea, es decir, es una fracción con el denominador 100. Esa es la idea, la definición de porcentaje. Por eso cuando uno dice el 25%, dice, bueno, multiplique por 25 y divida por 100. En realidad, o cuando uno dice 50% o cualquier cosa. Entonces, si yo hablo de 50%, en realidad lo que yo estoy pensando, ese 50%, ese de porcentaje, en realidad es un número racional y es 50 dividido en 100. Siempre en los porcentajes, la fracción de porcentaje es dividir por 100. Esa es la idea del porcentaje. ¿Listo? Cualquier porcentaje siempre va a tener como denominador 100. Entonces, esta sería como la definición matemática de porcentaje. Y de nuevo, fíjense que ahora hablar 50 sobre 100 es lo mismo, es la fracción equivalente a un medio. Por eso es que cuando a veces uno la forma intuitiva de pensar en algo en porcentual es que uno dice, bueno, ¿qué es el 50%? Y uno dice la mitad. ¿De dónde sale ese concepto que uno en el lenguaje cotidiano dice la mitad? Básicamente es de esto, que si yo tengo el 50%, lo veo como fracción de 50 sobre 100, y si yo simplifico me da un medio.
Esa es la razón por la cual uno al pensar en fracción, en 50%, piensa en la mitad. Bien. Calcular un porcentaje de un número cualquiera, pues es simplemente multiplicar el número por la fracción correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el 25% de 20.000, es uno que haría. Yo tengo varias formas, primero, de presentar el 25%. Fíjense que hablar de 25% es hablar de 25 sobre 100, esa fracción. Y esa fracción, si yo la quiero ver como forma decimal, es 0.25. Todo es equivalente, es lo mismo. Son diferentes formas de ver el mismo objeto. Así que uno se queda con la presentación que le convenga. ¿Y cómo calcula uno el 25%? Es simplemente el porcentaje, es simplemente multiplicar la cantidad por el valor que yo le quiero sacar o calcular el porcentaje, ¿no? Entonces, si yo hago 20.000 por 25 sobre 100, fíjense que esto es medida aritmética. No, la medida aritmética es otra cosa, Walter. La medida aritmética se refiere más para los promedios, o por lo menos yo la conozco así, es más para promedios. No sé si eso responde a tu pregunta. También se puede pensar como una regla de 3, sí, para la pregunta de Camilo. Y básicamente lo que yo estoy diciendo ahí es 20.000 sería el 100%. A ver, permítame un momento. Voy a terminar este ejemplo y lo vemos como dice Camilo con la regla de 3. Bien. Entonces, bueno, simplemente es hacer esta multiplicación. 20.000 por esta fracción, que es 25 sobre 100. Y recuerden, de las propiedades de fracciones, cuando uno multiplica una fracción, se multiplica de frente, entonces el 20.000 se multiplica por 25 y se divide por 100 y ya está, ¿no? Entonces, eso me da como resultado esto, y si yo lo simplifico me da 5.000. Ese sería el 25%. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que, digamos, esta forma de presentar los porcentajes básicamente es vía una multiplicación, ¿no? Vía una multiplicación y ya está. Hay otra forma, que es la que, por ejemplo, dijo Camilo, que es hablando de regla de 3. Esa forma también nos va a dar el mismo resultado, no hay ningún problema. Y la voy a hacer aquí en este, permítanme un momento, voy a hacer aquí en este pizarrón. Bien, ahí se debería ver. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros queremos calcular es el 25% de 20.000, ¿no? Ahí se está viendo el pizarrón, ¿cierto? ¿Se ve claro o se ve un poco... ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Bien, entonces, lo que dijo Camilo de la regla de 3 también es interesante, pero ahí lo estamos viendo de otra manera, y es digamos, la regla de 3 lo que estaríamos diciendo es, yo sé que, digamos, vamos a hacer la regla de 3, si yo lo quiero solucionar o lo quiero resolver como una regla de 3, de una regla de 3 simple, perdón por la letra, va a tratar de que salga lo más legible posible. Bien, entonces, lo que dice Camilo es, bueno, ok, yo sé que el 20.000 va a equivaler al 100%. Esta es una comparación. Cuando uno hace una regla de 3, si uno quiere pensar estos porcentajes por regla de 3, lo que uno está haciendo es comparando dos tipos de cantidades. Entonces estoy diciendo, como primera medida, yo sé que el 20.000 es el total, lo considero como un todo, por eso lo pongo aquí a equivaler con el 100%. Y mi pregunta, o nuestra pregunta es, bueno, ¿a qué equivaldría el 25%? Entonces, yo voy a poner acá, debajo del 20.000, voy a poner una X que me represente una incógnita, porque justo yo no sé cuánto vale, ¿no? Yo sé que el total, viéndola como una cosa completa, como una unidad, al 20.000 lo estoy viendo como 100%, ahora vamos a calcular el 25%. Bien, ¿y cómo se resuelve esa regla de 3? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se resuelve la regla de 3 o no? La regla de 3 es bastante fácil, es una multiplicación y una división. ¿Y qué se multiplica y qué se divide? Entonces, fíjense que aquí, si yo puedo trazar aquí dos diagonales, ¿cierto? Entre las cantidades que yo estoy comparando. Y lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar
las cantidades que están en la diagonal completa, o sea, la diagonal de arriba, de izquierda a derecha, eso es lo que voy a multiplicar entre sí. O sea, me quedaría 20.000 y lo voy a multiplicar por 25%. Una cosita es, a veces la multiplicación, ustedes saben que se acostumbra a veces también escribirlo con un punto para no confundir. Aquí yo puse una X como incógnita, entonces a veces uno dice, bueno, ¿está multiplicando o está usando una variable? Bueno, entonces voy a poner el punto para no confundirnos y vamos a dividir por el 100%, que es la otra diagonal. Fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos en la otra forma de calcular vía la multiplicación de una fracción, ¿no? Estamos haciendo 20.000 por 25, yo divido por 100 y me da 5.000. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Entonces también se puede ver de esa manera. ¿Cuál es la mejor manera? La que a ustedes le convenga, ¿no? O sea, no hay una única manera en la matemática o en matemáticas, no hay una única manera de ver las cosas. Uno tiene que saber que hay varias presentaciones y uno sirve o uno escoge la que mejor le convenga. Así que, bueno, esta es una buena manera de verla en términos de proporcionalidad. Aquí lo que estamos usando cuando uno tiene una regla de 3, cuando uno habla con una regla de 3 simple, uno está pensando en proporcionalidad. Esa es lo que está detrás de esta idea de regla de 3. ¿Estamos? Entonces, siempre que se tenga que pensar en algo proporcional, directamente proporcional. O inversamente proporcional, no, directamente proporcional. En la proporcionalidad directa se piensa en regla de 3. Así que, bueno, si quieren ver entonces las fracciones, los porcentajes también se pueden ver de esta manera y nos va a dar lo mismo. Ok. Bien, entonces vamos a volver un cachito acá a la presentación. Entonces, bien. Ahora, otra cosa, otra forma. Hay muchas formas. Fíjense de nuevo, volviendo al ejemplo, el 25% yo lo puedo ver como la fracción 25 sobre 100, que fue lo que hicimos aquí al solucionar el ejemplo, multiplicamos así, pero también 25% es 0,25, ¿no? Vía esta equivalencia, ¿no? Si yo hago la división 25 sobre 100, me da 0,25, y también lo puedo calcular así. Entonces, otra manera de calcular ese mismo porcentaje, pues sería 20.000 por 0,25, por si es una multiplicación, y de nuevo, eso me va a dar 5.000. Así que es otra forma de verlo usando la presentación decimal, digamos. ¿Cuál es la mejor? La que uno quiera, ¿no? Eso sería como la moraleja. Bien, preguntas hasta acá. ¿Se va entendiendo? En el práctico que está en el Moodle, van a ver algunos puntos digamos, sobre porcentajes. Entonces, los primeros ejercicios son calcular porcentajes. Lo que sí les voy a decir es, digamos, les recomiendo, traten de verlo lo que más puedan. Digamos, el práctico no es para entregar. Traten de verlo, algunos ejercicios que más puedan de aquí al jueves. Y si el jueves hay dudas, antes de yo seguir con el tema, pues me dicen qué dudas hay y las vemos acá. Esa sería como la idea. La idea del taller es recordar. Recordar, yo sé que estas herramientas o estas cositas en algún momento las vieron, así que como que despertar eso que estaba por allá dormido un poquito. Bien, bueno, eso con el lado de los porcentajes. Vamos a seguir un poquito más. Para lo que yo quiero hacer hoy, vamos a avanzar un poquito con alguna otra propiedad de los números, que está seguro también la vieron, y se llama la propiedad distributiva. ¿Cuál es la propiedad distributiva? La propiedad distributiva es una propiedad en la cual a veces uno no tiene una sola operación, uno puede pasar o puede tener la situación en la cual tiene dos operaciones. ¿Cuáles son las dos operaciones? Una suma y una multiplicación, por ejemplo. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado, esto sí, a veces hay errores, y es cuando yo tengo una suma y una multiplicación, a veces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál operación debo hacer primero? ¿Se entiende la idea? Entonces, por ejemplo, voy a volver al pizarrón, ahí se ve. Por ejemplo, si yo tengo una cosa así, si yo digo, bueno, 2 más 5 multiplicado por 3, una cosa así, eso es. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro una situación así, antes de ir al ejemplo de distributividad, y uno dice, bueno, ¿y qué operación se hace primero? ¿La suma o la multiplicación? Entonces, la idea es que
uno no hace la operación de izquierda a derecha, o sea, yo no digo, digamos, alguien puede decir, ok, entonces es hacer 2 más 5, 7 y le multiplico 3. Y bueno, ese es un error. Esa, voy a ponerlo acá, eso estaba mal. ¿Listo? Esa no es la idea. Cuando yo tengo una situación así, hay como una propiedad que sería como el orden de prioridades de las operaciones. Y cuando yo tengo una situación así, donde no es tan claro, donde no hay paréntesis y me aparece así nomás, uno tiene que resolver primero toda la parte multiplicativa y de última sumar o restar. Sumar y restar van a ser en esencia la misma operación. Así que la forma correcta, digamos, si yo quiero hacer eso, la forma correcta de hacer esto, bueno, entonces lo voy a volver a escribir, ¿qué sería? Y lo que ustedes escribieron ahí en el chat. O sea, primero tengo que hacer esta multiplicación y después sumo, ¿no? Entonces el 2 me quedaría aquí y 5 por 3, 15. Aquí ya hice la multiplicación y ahí sumo, ¿no? Entonces 12, 2 más 15, 17. Esta sería la forma correcta de hacer las operaciones. Fíjense que aquí, en esta forma, en este ejercicio, no hay una separación, no hay paréntesis, no hay nada. Entonces, en los momentos donde no haya paréntesis y tengamos operaciones combinadas, primero se hacen multiplicaciones o divisiones. También puede pasar que aparezca una división. Se hace primero eso y después sumo o resto. Ese sería el orden de prioridades. ¿Listo? Ahora, la propiedad distributiva, fíjense, si yo vuelvo otra vez aquí a mi presentación, la propiedad distributiva es un poco distinto, que fue lo que ya alguien escribió ahí en el chat. Si bien tenemos de nuevo, tenemos una suma y tenemos una multiplicación, pero aquí hay un paréntesis afectando la cuenta. ¿Listo? ¿Qué significa este paréntesis? Este paréntesis, como está puesto acá, significa que primero tengo que resolver las operaciones que están dentro del paréntesis. O sea, aquí haría esta suma. Aquí no la vamos a hacer porque estamos trabajando con letras, pero si esto fueran números, si B y C fueran números, tengo primero que resolver esa suma y después multiplicar. Ese sería el cuidado que hay que tener. Ahí es distinto, ¿no? ¿Qué es lo que me marca la diferencia con el ejemplo que hicimos antes? Que aquí sí hay paréntesis. Entonces, siempre que hayan paréntesis, recuerden, siempre uno hace las operaciones primero, digamos, lo que está dentro del paréntesis con lo que está afuera después, ¿no? Esa sería la idea. Ahora, ¿cuál es la propiedad distributiva? La propiedad distributiva me permite decir lo siguiente. Yo puedo tener dos maneras de resolver esta. Una manera es, hago primero la suma y después lo multiplico por el valor que está afuera, o la distributividad, que es lo que escribe ahí Isabel, muy bien, es reparto la multiplicación a los dos términos. Y me tiene que dar lo mismo. Esa sería la propiedad distributiva. ¿Listo? Entonces voy a hacer otro ejemplito acá en el pizarrón. Para que vayan viendo, vamos a ir viendo cuál sería la propiedad. Entonces, por ejemplo, si ahora yo tengo algo así como el 2, y bueno, yo lo voy a multiplicar por 3 más 5. Vamos a hacer por ahora un ejemplo numérico. Aquí sí hay que hacer una de las posibilidades. Yo puedo resolver esto de dos formas. Una sería, hago primero la suma, entonces 5 más 3 sería 8. Ahí ya hice esto. Y aquí multiplico, entonces me da 16, ¿no? ¿Listo? Bien, esa sería una primera forma. Aquí yo no apliqué la propiedad distributiva. Bueno, ahora, si yo hiciera la propiedad distributiva, me tiene que dar exactamente lo mismo. La propiedad, voy a poner acá, distributiva. Si yo hago la propiedad distributiva, lo voy a escribir acá. Vamos a escribir de nuevo acá. ¿Qué sería la propiedad distributiva? La propiedad distributiva, en este ejemplo, digamos, es como muy tonto y uno dice, bueno, pues sume primero y multiplique. Lo que pasa es que esta propiedad distributiva, cuando ya empiecen a aparecer cositas como variables, que es el siguiente tema que vamos a ver ahora, ahí me conviene usar más bien la distributividad porque las variables no se pueden sumar con números, ¿no? Entonces, si yo hago la propiedad distributiva, lo que yo tengo que hacer primero es, como que este número, este 2, por la propiedad distributiva, me va a multiplicar a cada uno de los números que están dentro del paréntesis. Y si yo lo hiciera así, entonces me va a quedar primero 2 por 3, se me borró el 2, ahora sí, 2 por 3, y aquí 2 por 5. ¿Estamos? Esa sería la propiedad distributiva. Y bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería aquí ya resolver simplemente. Entonces, 2 por 3, 6,
2 por 5, 10, y de nuevo pues nos da 16. O sea, aquí obviamente nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Si no, estaríamos todos mal. Así que esa sería como la propiedad distributiva con números. Entonces, importante, bueno, aplico la propiedad distributiva porque aparecen los paréntesis, ¿no? Esa sería la idea. Si no hay una indicación de paréntesis, primero tengo que resolver las multiplicaciones y después sumar. Fíjense que aquí, cuando yo apliqué la propiedad distributiva, cuando ya hicimos esta parte, aquí ya no hay paréntesis, así que lo primero que debo hacer en este paso que yo marqué aquí en verde es primero multiplicar y después sumar, ¿no? Esta sería como la idea, porque aquí ya no hay ningún paréntesis que me indique la prioridad de las operaciones. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces vamos a volver otra vez a la presentación. Esa es la propiedad, la famosísima propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva ocurre también multiplicando para el otro lado, ¿no? O sea, no solo ocurre cuando yo multiplico a la izquierda, sino cuando yo multiplico a la derecha también, ¿no? Porque la multiplicación satisface una propiedad que se llama conmutatividad, ¿no? ¿Qué significa la conmutatividad? Que es decir 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3, ¿no? O sea, puedo intercambiar el orden de los términos. Así que la propiedad distributiva por el lado derecho, pues me va a dar lo mismo. Distribuyo, pero por el lado derecho. Eso no hay ningún problema. Generalmente uno acostumbra a escribirlo a la izquierda, pero bueno, si aparece a la derecha, pues también se distribuye. No hay ningún problema. No es problema que los términos estén cambiados. Lo que es importante es que la operación que está dentro del paréntesis es una suma y la multiplicación es la que está afuera. Bien, eso era lo único que quería que viéramos de propiedad distributiva. Y ahora vamos a empezar a complejizar un poquito más. Vamos a empezar a meter ahora variables porque la vida es así. Digamos, con números es bastante fácil. Y con números no nos alcanza. Vamos a empezar a meter un poquito las variables. Yo sé que cuando uno le hablan de variables, uno siempre tiende a pensar de lo que vio de álgebra. Entonces, uno automáticamente si yo hiciera una encuesta y les pregunto a ustedes qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando uno dice la palabra variable, yo creo que el 80%, 90% va a pensar la X. Cuando se acuerdan siempre de álgebra, cuando tenían que despejar o esas cosas. Bien, aquí antes de hablar de variables, vamos a ver qué sería la idea de una variable. Entonces, esto es una definición, es una definición informal, pero para lo que vamos a hacer, pues nos alcanza. Una variable es una cantidad que puede tomar distintos valores numéricos, o sea, es una cantidad numérica que puede tomar distintos valores dentro de un conjunto de números específico. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a darles un ejemplo. Acá. Por ejemplo, si yo digo la temperatura, todos sabemos que la temperatura es un valor numérico, ¿no? Que haga más o que haga menos, no me importa. Pero si yo mido la temperatura se mide con un número. Es un número. Ahora, si yo hablara simplemente digo temperatura y no especifico el momento del día, ni especifico la ciudad donde estoy midiendo nada, si yo solamente digo vamos a medir la temperatura, yo sé que la temperatura es un valor numérico, pero en este momento no lo conozco. Así que ese valor automáticamente pasaría a ser una variable. Esa es nuestra manera de pensar en variables. Son cantidades que yo sé que en el fondo son números. ¿Cuándo son números? Cuando yo ya pueda, digamos, medir, en este caso, si yo mido en algún momento la temperatura de la ciudad, digo, a las 12 del día está haciendo 5 grados, ese 5 sería un valor de esa variable, pero asociado a la medida que yo hice a las 12 del día, por ejemplo. ¿Se va entendiendo la idea? En principio es una cantidad desconocida, pero es un número. Ahora, al ser una cantidad desconocida, pues uno acostumbra a escribirla con letras, por eso es que viene esta parte de escribirlas con letras, pero por más de que uno aparezca las letras, por más de que sean letras, esto en el fondo es un número, es una cantidad numérica. Así que, digamos, las operaciones o lo que vale para las propiedades de operaciones con números, aquí también van a valer con las propiedades ahora si fueran letras, porque las letras nos están representando números también. ¿Se entiende esa idea? Tiene que quedar claro.
sea, que las letras no es una cosa abstracta que uno se trae de los pelos, sino es simplemente una manera de decir, estoy midiendo algo, pero en este momento no sé cuál es el valor. Yo sé que puede tomar determinado rango. Por ejemplo, otro ejemplo, si yo preguntara aquí la edad de cada integrante, digamos, de los que estamos acá, en este momento, pues la edad es una cantidad desconocida. Yo sé que es un número, pero bueno, no sabemos. Hasta que empecemos a especificar, entonces la variable puede tomar distintos valores, ¿no? Si yo dijera, bueno, vamos a quedarnos con la edad de cada uno de nosotros, esa variable puede tomar determinados valores. Si estamos aquí en los que estamos ahora aquí en el Meet, esa variable puede tomar un valor entre, no sé, 20. ¿Alguien tiene menos de 20? Bueno, digamos que 20 y pongámosle por arriba 100, digamos. Suponer que hay alguien de 100, no sé si hay alguien de 100 años en este momento, pero vamos a suponer que entre 20 y 100. Entonces, ese sería como el posible rango de la variable edad en nuestro caso. Como no lo conozco, le pongo la letra E. Ahora, si ya empezamos a poner, a asignarle a alguien, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 33 años, bueno, entonces esa variable tomó el valor 33. Pero no es que la variable sea 33, la variable va a tomar el valor 33 en mi caso. Pero si vamos a hablar en general de la edad, pues hay que seguirla denotando con una letra. Esa sería nuestra idea de variables. ¿Listo? Bien. Y bueno, entonces aquí de nuevo, aquí viene la observación que ya les dije. Como las variables representan cantidades numéricas, bueno, las propiedades de los números valen en las operaciones con variables. Por ejemplo, entonces voy a volver acá. Vamos a hacer otro ejemplito. Fíjense, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Si yo quisiera ahora hacer lo siguiente. Voy a hacer esto acá. Voy a multiplicar 3 por x más 5. Vamos a empezar a hacer, ahora esto ya sería un poco más el área que ya se conoce como álgebra. Vamos a hacer eso nomás. Fíjense que aquí ya no puedo hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Fíjense que en el ejemplo anterior, cuando lo hicimos de la parte de arriba, yo sumé primero el 3 más 5 y después le multipliqué el 2. Ahora aquí ya no se puede resolver de esa manera. ¿Por qué no se puede resolver de esa manera? Porque x ahora es una variable y es una cantidad que en este momento, si bien es un número, en este momento yo no sé quién es. Yo no le puedo sumar una cantidad desconocida al 5. Así que esta suma no se puede, no es que no se pueda hacer, es que no tiene sentido en este momento hacerla. Porque a menos de que yo diga, ok, la variable x ahora toma el valor 10. Ahí sí, entonces ya no es una x, sería un 10 y haríamos lo que hicimos en el ejemplo anterior. Pero si yo no especifico cuál es el valor de la variable, me quedo así simplemente con la variable, yo no puedo sumar. Ahora, si yo quiero resolver esto, resolver es como decir, bueno, este paréntesis no me gusta, lo quiero de alguna manera romper. Aquí sí necesariamente hay que usar la propiedad distributiva. No hay otra chance. ¿Cuál sería la propiedad distributiva? Lo mismo que vimos en la propiedad. O sea, este 3, por ejemplo, me va a multiplicar a cada uno de los términos. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo la idea? Y se distribuye, ¿por qué? Porque dicen, bueno, aquí aparece una letra, sí, pero es que esa letra, esta variable x, es una cantidad numérica. Entonces, a pesar de que es un número, a pesar de que es una cosa desconocida, es un número. Las propiedades de los números valen para este tipo de situaciones. Entonces, si yo lo quiero resolver, vamos a distribuir. Sería entonces la multiplicación de 3 por x. Esa multiplicación la voy a dejar aquí. Uno siempre escribe, o se acostumbra a escribir 3x. ¿Qué significa 3x? Estoy haciendo esto aquí en el fondo, es una multiplicación. De nuevo, como yo no sé quién es la variable x, yo no puedo decir cuánto me va a dar ese resultado porque no sé cuánto me da, porque no sé cuál es el valor en principio de la variable x. Así que esta multiplicación, cuando yo multiplico 3 por x, pues lo voy a dejar así escrito, 3x. Simplemente. Eso está diciendo, aquí hay una multiplicación. ¿Quién está multiplicando con quién? El 3 está multiplicando a la variable x. Eso sería el primer término. Y el segundo, que está aquí, pues sería la otra multiplicación, que esta sí es una multiplicación de números, que es 3 por 5. ¿Listo? Y vamos a resolverla un poquito más. Aquí me quedaría 3x y aquí 3 por 5, 15. Y quedaría así. ¿Listo? No se hace más porque no se puede simplificar más. ¿Se va entendiendo hasta acá?
¿Sí? Ok. Bien. Perfecto. Entonces, esa es como la moraleja, ¿no? La moraleja es las variables. Las variables son números. Más allá de que uno lo escriba con letras, son números. Entonces, todo lo que valga para números sigue valiendo aquí. Bien. Ok. Entonces, vamos a volver. ¿Por qué estamos haciendo este repaso? Capaz que uno dice, bueno, pero estamos viendo como cosas muy sueltitas de álgebra, algo de fracciones, algo de porcentajes. Porque la idea ahora es empezar a resolver algunos ejemplos, de la clase de hoy y la clase del jueves, de resolución de problemitas con porcentajes, y en algunos casos vamos a tener que resolver va a empezar a aparecer alguna variable. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplitos ahora de porcentajes. Por ejemplo, vamos a hacer este problema. Fíjense, vamos a ver la consigna. Un comerciante tiene una ganancia de 25% sobre el precio de costo de los productos que vende. Entonces, si el producto le costó 3.520, ¿a cuánto deberá venderlo para obtener dicha ganancia? Ese sería nuestro primer problemita. ¿Listo? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer ahí? ¿Qué sería la ganancia? Bueno, esa es una forma que después eso es multiplicar por 1.25, ese sería el coeficiente al final. Bien. Al final vamos a terminarlo resolviendo de esta manera, Javier. Bien. Ok. Vamos entonces a empezar a hacer ese tipo de problemitas. Vamos a resolver este primer problema. Entonces, vamos a ir de nuevo a la pizarra. Entonces, la idea es... Ay, perdón, se me olvidó 3.520. Ok. Problemas de la tecnología. Ahora sí. La ganancia es del 25%. Y el producto, el valor, el precio de costo, en este caso, el precio de costo es 3.520, ¿no? Bien, entonces, aquí, lo primero que habría que calcular es cuál sería la ganancia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la ganancia? Bien, si yo quiero saber cuál sería la ganancia, cuánto es la ganancia, bien, la sola ganancia, no el precio total, sino la sola ganancia sería el valor que me costó y el porcentaje lo multiplico por ¿quién? Lo multiplico por el porcentaje que yo quiero ganar, ¿no? O sea, yo quiero ganarle un 25%, ¿cierto? Entonces, esta sería mi ganancia, ¿cierto? El 25%. Ahora, recuerden, el 25% lo puedo ver como esta fracción, 25 sobre 100. Esa es la definición del porcentaje, 25 sobre 100. O, si yo lo quiero ver, si yo hago la división de forma decimal, es 0.25, ¿no? Entonces, obtener la ganancia es multiplicar el precio de costo, que es 3.520, por alguna de estas dos formas, o bien por esta fracción, o bien por la parte decimal, que fue lo que respondieron varios de ustedes ahí en el chat, ahí estoy viendo. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Entonces, por ejemplo, si yo lo hago aquí como una fracción, que sería una cosa así, bueno, pues entonces multiplicamos así, 3.520 por 25 y divido por 100, y eso me da un total de 3.520 por 25 y lo divido por 100, 880. Esa sería la ganancia, ¿no? Ahora, da lo mismo, fíjense que da lo mismo si yo lo veo de la otra forma, ¿no? Eso es 3.520. Si yo lo veo ahora por la forma decimal, si yo lo multiplico por 0.25, pues me va a dar los mismos 880, porque son simplemente dos formas distintas de ver la misma fracción. Vamos, esa sería la ganancia, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería el valor total de la venta, no? Entonces, el valor de venta, el valor total, ¿no? De la venta, pues, ¿qué sería? El valor de venta siempre nos va a cumplir una formulita, y es que la venta, pues es el costo más la ganancia, ¿no? Ese es el valor de venta. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo hasta acá? Eso siempre ocurre, ¿no? Eso ya no es un problema matemático, sino es un problema de la economía, ¿no? Económicamente, siempre que uno habla del precio de venta, es lo que le costó más lo que yo le quiero ganar al producto, ¿no?
Bien, entonces en nuestro caso, bueno, pues el valor al que yo lo quiero vender, que es el que no sabemos, vamos a ponerle aquí la venta, sea simplemente el costo, que fue 3.520 más 880. Y eso nos da un total de, aquí es 0, 10, 9, 14, 4.400, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ustedes verifíquenme las cuentas porque a mí se me olvida multiplicar. Bien, entonces estamos bien. Ok. Bien, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bien. Ok. Bueno, entonces, esa sería la primera pregunta. Vamos a seguir resolviendo este ejercicio. Este ejercicio tiene otra consigna que está bastante interesante. Alguien arriba escribió 1.25. Quiero saber, Javier, en un rato vemos, o si no alcanzamos hoy, lo vemos la próxima clase, por qué es equivalente a multiplicar por 1.25. Esa es una buena forma de ver los porcentajes. Bien, vamos a resolver otra consigna. Ahora fíjense la siguiente. Si vendió el producto a un producto, de nuevo, yo sé que vende el producto y la ganancia es del 25%, así que esa parte sigue igual. Entonces ahora yo quiero hacer el problema inverso. Yo vendí algo a 2.750, yo sé que lo vendí a 2.750 y yo le gané 25, yo sé que al valor que me costó, que en este momento no sé cuál es, si yo lo vendo con una ganancia del 25%, me da 2.750. Entonces ahora mi idea es, o la pregunta es, ¿cuál será el precio de costo? Este es un problema un poquito más interesante. Bien, eso es una de las formas, como escribió Paula ahí, multiplicar por 0,75. De nuevo, esa es la misma explicación de por qué en el punto anterior se multiplicaba por 1.25. Y ahora, por si alguien no lo ve, lo vamos a resolver más fácil. Digamos, no es que sea más fácil, de otra manera. 2.750. Bien. Ahora, entonces, yo sé que la venta fue de 2.750, ¿cierto? Y la ganancia fue del 25%. Bien, entonces, este punto es interesante. Perdón, un momento, tomo agua. Este punto es interesante porque no sé, hay varias, como ustedes se están dando cuenta, hay muchas formas de resolver lo mismo, ¿no? Ahora, yo quiero hacerla de pronto, va a ser un poquito una forma larga, pero es porque quiero como mostrarles el resumen de todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Entonces aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, les voy a mostrar esta forma y ustedes me van diciendo si se va entendiendo o no. Entonces, mi incógnita ahora es el costo, ¿no? Yo el costo no lo sé, entonces le voy a poner como es una variable, una incógnita, le voy a poner C. Lo voy a llamar así. ¿Estamos? Yo no sé cuál es el costo. Ese es justamente lo que yo quiero saber. Ese es el valor que yo quiero saber. Bien, ahora, si yo vuelvo a mirar acá, lo voy a escribir de nuevo aquí arriba, 25% es la fracción 25 sobre 100, o lo que es lo mismo, 0.25. ¿Estamos? Esto es importante porque nos va a servir para resolver este problema. Bien, ahora entonces esta situación la vamos a plantear de forma matemática. ¿Cómo? La fórmula va a ser siempre la misma, o sea, esa no va a cambiar. Voy a dejar esto acá. ¿Cuál fórmula? La que vimos en la otra parte, que entonces la venta es el costo más la ganancia. Esto siempre vale, esto siempre es lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es, sobre esta fórmula, vamos a empezar a poner lo que sí conocemos y lo que no conocemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Yo conozco el valor de la venta, entonces yo sé que la venta es 2.750. Eso es igual ¿a quién? Al costo. El costo no lo sé, entonces lo voy a poner aquí una letra que es C. Y le tengo que sumar la ganancia. ¿Sabemos cuál es la ganancia o no? En este momento yo no sé cuál es la ganancia, porque la ganancia en este tipo de problemas, la ganancia es el porcentaje que yo le gano al costo, ¿no? Bien, entonces, como yo no sé quién es el costo, entonces, de nuevo, la ganancia sería esta multiplicación, C por 0.25. Lo voy a escribir así. ¿Se va entendiendo la idea? Fíjense que en el primer ejemplo, nosotros en el ejemplo anterior, voy a volver acá a la página anterior,
nosotros teníamos el costo y calcularle la ganancia era simplemente al costo multiplicarle la ganancia, el porcentaje de ganancia. Y fíjense que aquí no sabemos cuál es, pero estamos haciendo lo mismo. ¿Listo? ¿Se van entendiendo hasta acá? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es, nosotros tenemos que averiguar quién es el costo. Estamos resolviendo algo, yo no me metí con este tema, pero ustedes ya saben a dónde es que vamos. Vamos a resolver una ecuación. Esto es resolver una ecuación. O sea, la idea es, yo tengo que empezar a despejar el valor ¿de quién? De la variable C. ¿Se acuerdan cómo se resuelve la ecuación? ¿O no? ¿Qué haríamos para resolver la ecuación? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar a resolver la ecuación de a poquito. Bien, una forma es sacar el factor común. Esa es una buena manera. Perdón un momento. ¿Se está viendo bien ahí? ¿O se cayó la llamada o se ve bien ahí? Ah, ok. Es que me había saltado acá. Bien, entonces, hay varias maneras. Alguien escribió en el chat factor común. Bien, esa es una idea, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tenemos que despejar la variable C. Fíjense que la idea de cuando uno despeja en la ecuación es que le quede una sola variable. O sea, aquí tenemos dos veces el C, me está dando vueltas. Yo necesito que solo me quede un C para poder despejar. Una de las formas, vamos a resolver de una de las formas, va a ser exactamente el resultado el mismo. Entonces, primera forma de resolver esta ecuación. Primera forma. Fíjense que la primera forma, ¿qué sería? Vamos a poner acá. Permítanme, voy a borrar un momento acá. No me gustó cómo escribí esto acá. Y ahora sí. Entonces, vamos a escribir acá. Vamos a escribir así. Primera forma de resolver esa ecuación. Entonces, ¿cuál sería la primera forma? La primera forma es hacer lo siguiente. Fíjense, ¿se acuerdan en la propiedad distributiva? Que nosotros podíamos ir de una multiplicación que me involucraba una suma adentro, como que la rompíamos. La propiedad distributiva también me permite ir para atrás. Ahora fíjense, voy a escribir esto y ustedes me dicen si se entiende o no. Esta parte que está aquí a la derecha es exactamente lo mismo que hacer lo siguiente. Yo dejo la C y multiplico por ¿quién? Multiplico por 1 más 0.25. ¿Se entiende lo que hicimos? Si yo voy en esta partecita, si yo voy hacia arriba, o sea, rompo este paréntesis, obtengo lo de acá, que fue la propiedad distributiva que vimos. ¿Sí? Ahora, si yo a esta expresión de arriba, que está en rojo, la traigo a la otra forma, es exactamente lo mismo. Estoy haciendo como la propiedad distributiva, pero al revés, pero como la propiedad distributiva me dice, hay una igualdad, entonces yo puedo ir y volver. Y hacia abajo se llama, ¿por qué 1? Bien, ya voy a explicar por qué el 1. Vamos a hacerlo, lo voy a explicar aquí en la siguiente hoja y volvemos ahora en un momento al problema. Fíjense que si yo hiciera algo así, C, ¿qué es lo que tenemos? C por 1 más 0.25. Si yo hiciera así, si yo tuviera esta, o sea, me voy a devolver un momento. ¿Listo? Si yo tuviera esto acá y yo hiciera la propiedad distributiva, que es la que vimos hace un ratito, yo tengo que hacer esto así, ¿cierto? Esa sería la propiedad distributiva. Bien, y si yo hago la propiedad distributiva, estaría haciendo C por 1 más C multiplicado por 0.25, ¿cierto? Esa sería la multiplicación. Y cuando yo multiplico alguna cosa, cualquier valor por el 1, entonces me da un C, y aquí pues me da C por 0.25, que es lo que tenemos antes, ¿no? Que era lo que teníamos acá arriba. ¿Listo? Ahora, si yo me quiero ir de para atrás, si yo me quiero devolver, porque nosotros estamos en esta situación y queremos es como recuperar la de arriba, la voy a hacer aquí abajo. Yo hago esto acá, C por 0.25. ¿Listo? Aquí, fíjense que yo tengo dos sumandos, yo tengo dos
dos términos en esta suma. Esta suma es la operación principal. Y en esos dos términos, un compañero ya lo dijo más arriba, aquí hay algo en común en los dos términos. ¿Y qué es lo común que hay ahí en esos dos términos? La letra C. Eso es el común, ¿cierto? Eso se llamaría factor común, ¿no? Factor común es una expresión que esté en todos los, que sea común, o sea, que esté, que pertenezca a cada uno de los términos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Quién sería el factor común acá? La C. Entonces, cuando yo quiero sacar factor común, cuando yo quiero sacar, factorizar por el factor común, lo que hacemos es lo siguiente. Yo saco el factor común, o sea, lo pongo afuera, y vamos a armarnos una multiplicación. Entonces, el factor común queda afuera, la C queda afuera. Y ahora, aquí adentro va a ir una suma. ¿Qué suma? ¿Quién iría ahí? Ahí lo que vamos a hacer es poner términos que necesite, o que cuando multiplique por la C, obtenga cada uno de estos sumandos que están acá, al lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo la C de factor común, ahora voy a ponerle el ojo a este primer sumando, al que señalé aquí en rojo. ¿Qué debería yo multiplicar o qué me hace falta para sacar esta C, para obtener esta C? Y básicamente nada, ya la tengo, ¿no? No tengo que multiplicar por nada. Así que por eso es que sale el 1. Por eso es que yo pongo el 1 acá. Multiplicar por 1 no me afecta en nada. La multiplicación por 1 es la más fácil que hay, ¿no? Cualquier cosa multiplicada por 1 me da lo mismo. Así que multiplicar por 1 me da la C. Así que ya tengo la C. Listo. Entonces ya tengo este primer término. Ahora, ¿cómo obtengo el segundo término? El segundo término, voy a poner aquí un más. ¿Por qué un más? Porque es el más de la operación. Y el segundo término, bueno, ¿qué me hace falta? Ahora, yo ya saqué la C, lo único que me hace falta es el 0,25. Por eso es que lo pongo acá, 0,25. Así que por eso es que me sale esto se llama una factorización, por eso es que me aparece esa factorización. No sé si con eso resuelve tu pregunta. Alguien me preguntó, María, Noemí. Ese sería el 1. Por eso es que sacamos el 1. ¿Estamos? Voy a volver para terminar el problema acá. Entonces, fíjense, nosotros queremos resolver, ahora estamos resolviendo otra vez el ejemplo. Yo quiero resolver esta ecuación y ahora la estamos resolviendo así. ¿Qué no te queda claro? Si quieres activar el micrófono. No sé si te queda más fácil, María, que por el micrófono, si quieres. Abandonó la reunión. Bueno. Vamos a seguir entonces un poquito más para resolver este enunciado que está acá. Y sería lo siguiente. Entonces, vamos a seguir por acá. Esto es 2750. Y aquí, ¿qué sería? C. Y vamos a hacer esta operación acá adentro. La idea no es distribuir porque, pues, si yo distribuyo, vuelvo al problema original, entonces no hago nada. Y si yo hago 1 más 0,25, me da 1,25. ¿Listo? Y ya casi termino de resolver el problema. ¿Qué debería yo hacer para despejar la variable C? Para despejar la variable, simplemente lo que yo debo hacer es despejar, ¿no? ¿Y cómo despejo? ¿Se acuerdan cómo se despeja? Cuando uno despeja, es como hacer, más o menos, la operación contraria, ¿no? Bien. Entonces, la operación contraria, ¿en qué sentido? Si yo digo algo está multiplicando, entonces va a pasar a dividir, ¿no? Entonces, multiplicando ¿con respecto a quién? Con respecto a la variable que me interesa a mí despejar, ¿no? Así que a mí me interesa despejar la variable C y lo que está ahí acompañando a esta variable C es este número 1,25, que es lo que estoy multiplicando. Y si está multiplicando, entonces lo despejo al otro lado pasando a dividir. ¿Listo? Es una división. Lo escribo como fracción, pero es una división. Y recuerden que pensar en fracciones es también pensar en divisiones. Por eso lo escribo de esta manera. ¿Estamos? Y ya estaríamos, ¿no? Si yo hago esta división, este resultado me da 2200 y ya despejé la variable. Entonces, ese es el precio de costo. O sea que el costo es 2200. ¿Listo?
¿Se entiende la idea? ¿Qué significa? Que si yo el producto lo vendo, el precio de costo, o sea, me tiene que costar 2.200, si a ese producto de 2.200 lo vendo con una ganancia del 25%, va a dar 2.750. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Fíjense que yo estoy aquí una primera forma. Ahora hay otra forma. Y la otra forma básicamente es simplemente sumar primero acá. Si yo sumo aquí donde me aparece, o sea, si yo resuelvo esto acá, perdón, acá, aquí arriba. Si yo sumo ahí, me va a dar 1,25 y de nuevo despejo. Así que esa sería como la idea. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Se va entendiendo? Bien. No sé si hay alguna duda. ¿No? Bien. Yo les pregunto y, digamos, me río un poco porque a veces, como yo no les veo las caras, a veces pareciera que yo estuviera hablando con una tabla Ouija, ¿no? Entonces, se entienden con los espíritus, ¿no? Así que, bueno, si ya se entendió, está bien. Ok. La forma 2. Ok, entonces voy a repetir la otra forma. Es más, la voy a volver a hacer entonces. Vamos a hacerla por acá, en esta página, la forma 2. Bien, ¿cuál sería la segunda forma? La segunda forma. Fíjense que nosotros tenemos esto acá, ¿no? 2.750 es igual a C más, y aquí tenemos C por 0.25. Esa es la ecuación que tenemos que resolver, ¿cierto? Sí, Soleal. O sea, no es que se anteponga un 1. Lo que pasa es que el 1 está como escondido, porque yo multiplicar cualquier cosa por el 1, por el número 1, me da lo mismo, ¿no? Entonces, pensar en C o pensar en C por 1 es exactamente igual. Por eso es que se antepone. No es que sea obligatorio, sino que el 1 está ahí escondido. Bien, ahora vamos a resolver esta forma. Esta forma, si yo la quiero resolver de acá, que era la segunda forma, lo que yo digo es, fíjense que aquí yo también puedo pensar en una suma, y yo también puedo sumar variables. ¿Cómo sería sumar variables? Sumar variables es, esta C está acompañada por un 1, que es justo la pregunta que acabo de hacer Soledad. Aquí hay un 1, y esto es 0,25. Si yo sumo, al final me va a dar 1,25. Y eso por la variable C. ¿Estamos? Es una forma, digamos, codificada de hacer lo que hicimos hace un rato. Aquí, como que yo saqué el factor común, pero todo de memoria, no lo escribí. Pero estamos haciendo un factor común, igual que en el ejemplo anterior. ¿Listo? Y de nuevo, esto es una multiplicación. Entonces, si yo quiero despejar de nuevo, pues despejo así, ¿no? O sea, paso a dividir y ya estaríamos, ¿no? O sea, ya me queda la variable C. Y de nuevo aquí es exactamente la misma situación, me da 2.200 y eso es la variable C. ¿Estamos acá? Esa sería la segunda forma, pero no es que sea una segunda forma, digamos, distinta, sino simplemente yo resolví la suma aquí, resolví la suma de una vez, pero resolver esa suma, al final lo que estamos haciendo es como que no escribí el paso, pero hay un paso intermedio que estamos haciendo en la cabeza y es sacar el factor común, dejar las partes numéricas dentro de un paréntesis, sumo y es lo mismo. Así que esa sería como la segunda forma, que no es tan distinta. Pero, digamos, más allá de que uno lo haga por algún lado o el otro, lo que me interesa aquí, digamos, ya para terminar por hoy, es, fíjense, lo que vamos viendo, cómo va empezando a aparecer, ¿no? Y entre más formas que uno tenga de ver un concepto, pues es útil. Yo puedo ver el porcentaje como una fracción, como un decimal. Fíjense que ya alguna cantidad desconocida ya empiezan a aparecer variables, y a pesar de que sean variables, como que la matemática sigue funcionando exactamente igual. Entonces las propiedades como el factor común o como la distributividad siguen valiendo. Todo es exactamente igual a si fueran números. ¿Listo? Bien. Entonces yo voy a parar aquí. La siguiente clase vamos a hacer más ejemplos de esto de porcentajes. Vamos a trabajar con algunos problemitas más
un poquito más complejo de porcentaje, no mucho. Como les digo, pues la idea es de estos talleres es como recordar ciertas propiedades o ciertos conocimientos que ustedes ya tienen que de pronto por el tiempo que de pronto algunos hace mucho no estudian o por la falta de uso, digamos como que se van oxidando. Así que la idea es como ir desoxidando eso. Bien, entonces, sí les voy a pedir el favor a los que no se han unido al Moodle que se unan. Tienen que darme o sea, no se unen automáticamente, no es una automatrícula, sino es como una solicitud. Yo los acepto y ahí ustedes se unen. Lo que yo subí hasta ahora en el Moodle es el primer práctico. Les recomiendo, no, digamos, no está para hacerlo todo, pero si pueden hacer de pronto algunos ejercicios, está bien, digamos, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, me preguntan el jueves. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, el jueves a las 18, el jueves a las 18, yo voy a poner el enlace por el aula virtual también, pero por si las dudas, yo se los envío al correo. Así que lo del práctico simplemente es para que ustedes practiquen, no me tienen que entregar nada, simplemente es para que vayan como ejercitando los conceptos que ya estamos viendo por acá. Así que traten de hacer algo y si hay alguna duda lo vemos el jueves, si no seguimos. Y bueno, bienvenidos muchachos, muchachas, y que les vaya lindo. Cuídense harto y toda la salud. Hasta luego. Chau, chau.